Buenos sábados, familia. Dios les bendiga. Qué alegría tan grande volver a encontrarnos en este espacio que el Señor nos ha regalado. Un libro y un café. Gracias por abrirme una vez más las puertas de tu hogar, de tu lugar de trabajo, de tu automóvil o de ese rinconcito especial desde donde hoy nos acompañas. Oro para que mientras compartimos este tiempo, el Señor visite tu corazón, pero que sea de una manera muy especial. Espero que tengas contigo una buena tacita de café, igual que yo, que tengas tu Biblia y sobre todo un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Mi deseo es que este no sea simplemente un programa más, ni una enseñanza más. Mi oración es que este tiempo sea un verdadero encuentro con nuestro Padre Celestial. Y que mientras abrimos este libro y estudiamos su palabra, el Espíritu Santo nos hable, nos confronte con amor, nos consuele. Sí, porque muchas veces hay lugares donde nos hace falta y nos acerque un poco más al corazón de Cristo. Porque al final eso es lo que todos necesitamos. No solamente conocer más acerca de Dios, sino caminar cada día más cerca de Él. Hoy, antes de comenzar este estudio, quiero presentarles brevemente al autor del libro que vamos a estar estudiando, analizando, recorriendo durante las próximas semanas. Donald S. Wayne. Él es un pastor, es un profesor y un escritor cristiano muy reconocido por su profundo compromiso con la formación espiritual de la iglesia. Durante décadas ha dedicado su ministerio a enseñar una verdadera pero sencilla verdad, tan profunda y transformadora: la madurez espiritual. Y Él nos enseña que no ocurre por accidente, se cultiva en la presencia de Dios. Sus enseñanzas han bendecido a miles de creyentes alrededor del mundo, porque no se limita a transmitir información. Nos invita a experimentar transformación con un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, pero profundamente bíblico y práctico. Wayne nos recuerda que la vida cristiana saludable no consiste únicamente en asistir a la iglesia, en conocer la doctrina o participar en actividades que tiene la iglesia, la comunidad. No, consiste sobre todo en aprender a caminar diariamente con Dios. Y precisamente ese es el propósito del libro que hoy comenzamos. No es un libro para leer con prisa, no es un libro para terminar rápidamente y colocarlo en nuestro librero. No, este es un libro para detenernos, para meditar, para examinar nuestro corazón, para permitir que el Espíritu Santo nos transforme, sí, mientras avanzamos en cada uno de los capítulos. ¿Sí? El libro, para recordarles, es Disciplinas espirituales para la vida cristiana. Y créanme que al final de este libro vamos a salir totalmente transformados.
La tengo ahí porque no puedo agarrar con esta mano todavía nada. Bueno. Y para empezar, quiero decirles que estamos viviendo en una época donde muchas personas desean experimentar una fe más profunda. Queremos sentir la presencia de Dios. Queremos escuchar su voz con claridad. Queremos, no sé, vencer el pecado. Queremos permanecer firmes en medio de las pruebas. Queremos tener paz. Esa paz que aparece cuando todo parece que se derrumba a nuestro alrededor. Y esos deseos, créanme que son buenos. Sin embargo, muchas veces esperamos resultados extraordinarios mientras descuidamos aquello que alimenta nuestra vida espiritual. Sí, ese alimento diario. Queremos cosechar donde nunca hemos sembrado. Queremos frutos sin raíces. Queremos fortaleza sin entrenamiento. Queremos intimidad con Dios sin dedicar tiempo a estar con Él. Pero el Señor obra de una manera muy distinta. Vamos a este ejemplo. En la naturaleza, un árbol no desarrolla raíces profundas en un día, ni en 2, ni en 3, ni en semanas, ni en meses. Las raíces crecen lentamente y se fortalecen en silencio, mientras nadie las ve. Y precisamente esas raíces son las que le permiten permanecer firmes cuando llegan los vientos, cuando llegan los huracanes, los tornados, bueno, infinidad de cosas que tiene la naturaleza. Y así ocurre también con la vida cristiana. La verdadera fortaleza espiritual casi siempre se desarrolla en esos momentos. ¿Sí? Esos momentos silenciosos, donde nadie nos está observando. Cuando abrimos la Biblia, cuando doblamos nuestras rodillas, juntamos nuestras manos, inclinamos nuestro rostro y oramos. Cuando adoramos a Dios estando solos, cuando ayunamos, cuando servimos sin esperar el reconocimiento, o cuando compartimos el Evangelio por amor a Cristo. Sí, y es allí donde Dios va formando poco a poco nuestro carácter. Es allí donde el Espíritu Santo va moldeando nuestro corazón. Es allí donde aprendemos a depender completamente de Él. La madurez espiritual, créanme que no aparece simplemente porque pasen los años. ¿No? Y no depende del tiempo que debemos asistiendo a una iglesia. No depende de cuánto conocimiento bíblico vayamos acumulando a través de los días, las semanas, los meses, los años. No. La verdadera madurez nace cuando aprendemos a permanecer cerca del Señor día tras día. Y eso sucede mediante las disciplinas espirituales. ¿Sí? Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante antes de continuar. Quiero que guardemos una verdad muy importante, como les decía, en nuestro corazón.
cuando escuchamos la palabra disciplina, algunas personas piensan inmediatamente en qué. A ver, piensen un ratito. Exacto. En reglas, en obligaciones o en cargas religiosas. Pero ese no es el propósito de Dios. No, para nada. Las disciplinas espirituales no existen para hacernos a nosotros merecedores del amor del Padre Celestial. No. No son una escalera para intentar llegar al cielo. No son una lista de requisitos para que Dios finalmente decida aceptarnos. No es así. La Biblia nos enseña algo mucho más hermoso. Dios ya nos amó cuando todavía éramos pecadores. Sí, usted y yo, y todos aquí, pecadores. Y Cristo murió por nosotros cuando no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos. Y lo más hermoso, fuimos aceptados por gracia, perdonados por gracia, justificados por gracia y adoptados por gracia. Y porque ya hemos recibido ese amor inmerecido, ahora deseamos acercarnos más a Él. Las disciplinas espirituales no son el precio del amor de Dios. No, para nada. No nos equivoquemos. Son la respuesta agradecida de quienes ya han sido alcanzados por ese amor. Nosotros no oramos para que Dios nos ame. Oramos porque Él ya nos ama. Y no leemos la Biblia para ganar su favor. No, para nada. La leemos porque anhelamos escuchar ¿qué? Escuchar la voz de aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y saben, no obedecemos por miedo. Obedecemos porque el amor de Cristo ha transformado nuestro corazón. Sí. Y cuando entendemos esta diferencia, toda la vida cristiana cambia. La relación reemplaza a la religión. Qué bonito, ¿verdad? Cambia la palabra relación y ya no es más religión. La gratitud reemplaza a la obligación. El gozo reemplaza al peso de intentar agradar a Dios. Sí, porque queremos agradarle con nuestras propias fuerzas. Y mientras comenzamos este recorrido, quiero invitarte a hacer algo. No quiero que escuches este estudio pensando en alguien más. Sí. No pienses en tu esposo, no pienses en tu esposa, no pienses en tus hijos, no pienses en tus nueras, no pienses en tus yernos, no pienses en tus nietos, no pienses en un hermano de la iglesia. No. Permite que sea el Espíritu Santo quien examine primero tu propio corazón. Porque sabes, tal vez el Señor quiere mostrarte áreas donde has crecido. Pero quizás también quiere recordarte disciplinas que has dejado de lado, que has descuidado con el paso del tiempo. Y si eso sucede,
no lo recibas como un reproche, como un reclamo o quizás como una condenación. No, para nada. Recíbelo como una invitación amorosa del Padre. Porque nuestro Dios nunca, créeme, nunca nos confronta para alejarnos de Él. Siempre que Él nos confronta es para acercarnos más a su corazón. Y ahora quiero que le pidas al Espíritu Santo que haga lo que ningún ser humano puede hacer: transformarte el corazón. Quizás una sola verdad de este capítulo sea el comienzo de una nueva etapa en tu caminar con Cristo. Así que con mucha alegría, con mucho amor, mucho respeto y con la expectativa de que Dios hablará a nuestras vidas, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de un libro y un café. Ahora quiero que comencemos juntos este viaje hermoso por disciplinas espirituales para la vida cristiana. ¿Sí? Confiando en que el Señor hará una obra profunda y especial en cada uno de nosotros. Que Dios sea hablándonos a través de su palabra. Y quiero que empecemos con una pregunta. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Y hay una pregunta que vale la pena hacernos antes de continuar. ¿Por qué algunos creyentes, después de 15, 20, 25 o 30 años quizás en la iglesia, siguen luchando con las mismas actitudes, los mismos pecados, los mismos problemas, la misma inmadurez, el mismo carácter y la misma manera de llevar su vida espiritual? Y por otro lado, ¿por qué conocemos a personas que aún atravesando enfermedades graves, incluso enfermedades terminales, pérdidas, dificultades económicas o realmente profundas pruebas, irradian una paz que no se puede explicar? Sí, que no se puede explicar con palabras. Tú les miras y están como que no les pasa absolutamente nada. ¿Por qué cuando hablan reflejan a Cristo? ¿Y qué hace la diferencia? Y quizás alguno de ustedes esté pensando que la respuesta está en los años que llevan siendo cristianos. Pero no, créanme, no siempre es así. Y algunos otros creerán que depende de los dones espirituales que tenga cada uno. Pero no, tampoco. Y hay quienes imaginan que todo depende de la iglesia donde cada uno asiste. Pero obviamente tampoco esa es la respuesta. La diferencia está muchas veces en algo mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Y al mismo tiempo mucho más profundo. Está en la manera en que cada día cultivamos nuestra relación con Dios. ¿Sí? La madurez espiritual no llega por accidente. No aparece simplemente porque el calendario avanza. El reloj no se detiene. No es el resultado automático del tiempo. Olvídenlo, para nada.
Es el fruto de una vida que aprende a permanecer cerca del Señor. ¿Sí? Vivimos en una cultura que, ¿cómo les digo? Nos ha acostumbrado a todo rapidito, a que sea inmediato, a que los resultados estén ahí, al momento. Queremos aprender sin estudiar. Queremos estar sanos sin cuidar nuestro cuerpo. Queremos matrimonios fuertes, felices, estables, sin invertir tiempo en medios. Y tristemente, muchas veces también queremos una relación con Dios que sea profunda, pero sin dedicarle tiempo. Sí, sin dedicar ese tiempo para buscarlo, para deleitarnos, para descansar. Pero, como ya les he dicho, Dios trabaja de otra manera. Él nunca tiene prisa. Los procesos del Señor son lentos, profundos, pero créanme, muy seguros. Vamos al ejemplo del árbol nuevamente. El árbol tarda años en desarrollar raíces fuertes antes de ofrecer sombra y fruto. Ahora vamos a algo que casi todos conocemos. Un atleta no gana una competencia entrenando solo cuando tiene ganas o cuando se acuerda de que es atleta. Un músico no domina un instrumento practicando una vez al mes. Y de la misma manera, nadie puede desarrollar una comunión profunda con Dios buscándolo únicamente cuando llegan los problemas, llegan los procesos, llegan las pruebas, o cuando necesitamos algo, una respuesta inmediata a alguna cosa. No. La intimidad con Dios se construye todos, absolutamente todos los días, en los momentos sencillos, en esos instantes donde nadie nos ve. Cuando abrimos la Biblia antes de comenzar nuestra jornada, cuando apagamos el teléfono para hablar con Él, cuando decidimos obedecer aunque nadie nos esté observando, cuando adoramos aún sin tener deseos, cuando servimos sin esperar el reconocimiento de los que nos rodean, del pastor, del hermano, de quien quiera. Es allí donde Dios forma nuestro carácter. Y Donald Whitney resume esta verdad de una manera hermosa, maravillosa. Él enseña que las disciplinas espirituales son los medios que Dios utiliza para conformarnos cada día más a la imagen de Jesucristo. Hermoso, ¿verdad? Es que Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. No produce salvación, pero sí produce crecimiento. No compran el favor de Dios, pero nos ayudan a disfrutar de una comunión más profunda con Él. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Las disciplinas espirituales son medios de gracia, ¿sí? Y aquí te voy a pedir que nos detengamos un momento, porque este punto es el fundamento de todo el libro. Las disciplinas espirituales no son una carga religiosa, no son una lista de obligaciones,
sí, de esas obligaciones que hacemos para sentirnos mejores cristianos. No son un sistema de puntos para que Dios finalmente esté satisfecho con cada uno de nosotros. ¿No? Son medios de gracia. Son caminos por los cuales el Señor alimenta nuestra vida espiritual. Ahora te invito a pensar por un momento en un padre amoroso. Un buen padre no desea que sus hijos se sienten a la mesa porque tengan miedo. Quiere que se sienten a la mesa porque disfrutan compartir con Él. Y así es nuestro Padre Celestial. De la misma manera, cuando nos invita a leer su palabra, no lo hace para vigilarnos, para tenernos cerca viendo qué estamos haciendo. No, quiere hablarnos. Cuando nos invita a orar, no busca recibir información que ya conoce, que ya sabe. Quiere compartir tiempo con nosotros. Cuando nos llama a adorarlo, no es porque quizás necesite nuestra adoración. La verdad es que nosotros somos quienes necesitamos contemplar su grandeza para recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. Las disciplinas espirituales son una invitación al encuentro. Son una expresión del amor de un padre que desea caminar, que desea estar diariamente ¿con quién? Con nosotros, porque somos sus hijos. Pero para entenderlas correctamente, debemos comenzar por el Evangelio. Porque sin el Evangelio, las disciplinas espirituales se convierten en religión. Con el Evangelio se convierten en una respuesta de amor. Todos los que estamos aquí sabemos que la salvación es por gracia. Y Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y oigan, estos dos versículos resumen una de las verdades más hermosas de toda la Biblia. Nuestra salvación nunca, realmente nunca fue el resultado de nuestros esfuerzos. Jamás, olvídenlo. Nunca podremos decir nosotros: soy salvo porque fui una buena persona, porque ayudé mucho al prójimo, porque siempre estuve dispuesto a colaborar, o porque fui a hacer visitas en el hospital, estuve orando en las cárceles, doné ropa, doné comida, o porque oré más que los otros, o quizás me digan: oh, porque leí toda la Biblia, no una, no dos, no tres, 10 veces, 20 veces. No, la salvación es un regalo. Y cuando Pablo habla de la gracia, nos recuerda que Dios nos amó
cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía estábamos lejos de Él, cuando no teníamos absolutamente nada que ofrecer. Cristo, tan hermoso, tan misericordioso, vino a buscarnos y nos abrazó en nuestra condición. Tomó nuestro lugar en la cruz. Pagó la deuda que nosotros jamás habríamos podido pagar, jamás. Y abrió para nosotros el camino hacia el Padre. Oigan, en lo personal, ¿qué descanso produce esta verdad? ¿Sí? Porque significa que nuestra esperanza no descansa en lo que nosotros hacemos por Dios, no. Descansa en lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y precisamente porque nosotros hemos sido alcanzados por esa gracia, ahora queremos buscarlo. No buscamos a Dios para que nos ame. Como les decía, lo buscamos porque ya somos profundamente amados por Él. Y no le obedecemos para ganarnos el cielo. Le obedecemos porque el cielo ya abrió sus puertas para cada uno de nosotros. ¿Y por quién? Por medio de su Hijo Cristo Jesús. La obediencia, como les decía, deja de ser una obligación cuando comprendemos el tamaño del amor que hemos recibido. Les invito a que vayamos a Romanos 3:24. Y la palabra de Dios dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí la palabra justificados significa que Dios declara justo al pecador que pone su confianza en ¿quién? Exacto, en Cristo. Y no porque nunca haya pecado, olvídelo, somos viles pecadores todo el tiempo, sino porque Jesús tomó sobre sí todas nuestras culpas. Esto es como si nosotros compareciéramos delante del juez, sabiendo obviamente todo lo que hemos hecho y que claro, resultamos siendo culpables por donde quiera que le vean. Pero antes de escuchar la sentencia, Cristo se levanta y dice: yo pagaré completamente la deuda. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Él recibió nuestro castigo. Y a cambio, nosotros recibimos su justicia. Este intercambio tan maravilloso recibe el nombre de gracia. Por eso, las disciplinas espirituales jamás pueden convertirse en un intento de ganar el favor de Dios. Porque nosotros ya somos aceptados en Cristo. Ya somos hijos de Dios. Ya pertenecemos a esa hermosa familia del Padre. Ahora, lo que hacemos nosotros es buscar su presencia
porque el amor siempre produce cercanía. Recuerde usted, cuando estuvo en noviado antes de casarse, usted deseaba pasar tiempo con esa persona. ¿Para qué? Para conocer sus gustos, qué tipo de comida le gusta, a dónde le gusta ir, qué pasatiempo tiene, si le gusta el cine, si le gusta el café, si le gusta trabajar, si no le gusta, exactamente todo. Y cuando nosotros descubrimos cuánto nos ama Dios, nace dentro de nosotros también ese deseo profundo de caminar con Él. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Oigan, qué palabras tan llenas de esperanza. Dios no nos rescató porque un día llegamos a ser suficientemente buenos. Para nada. No hay uno solo bueno, no hay un solo justo. Nos rescató porque Él es inmensamente misericordioso. Y la misericordia mira nuestra miseria y decide acercarse. Eso hizo Dios. Nos encontró rotos, heridos, lastimados, sucios, manchados, perdidos, lejos. Y aún con todo ese cuadro, decidió hacernos sus hijos. Después, mediante el Espíritu Santo, comenzó una obra maravillosa dentro de cada uno de nosotros. No solamente nos perdonó, también comenzó a transformarnos. Y esa transformación continua, día a día. Esa transformación es continua, minuto a minuto, instante a instante. Y es por eso que practicamos las disciplinas espirituales. No para que Dios empiece a amarnos, no, sino porque deseamos, anhelamos, queremos cooperar con la obra que Él ya comenzó en nosotros. Cada vez que abrimos la Biblia, el Espíritu Santo nos habla. Cada vez que oramos, nuestro corazón cambia. Cada vez que nosotros adoramos, nuestra mirada vuelve a Cristo. Cada vez que servimos, nuestro ego disminuye. Como dice la palabra, debemos menguar para que Él crezca. Cada vez que ayunamos, aprendemos nuevamente que nuestra verdadera satisfacción está ¿en quién? En nosotros, en lo que hacemos, para nada. En Dios. Las disciplinas no producen la vida espiritual, pero alimentan la vida espiritual que Dios ya puso dentro de cada uno de nosotros. Ahora quiero que pensemos en un matrimonio que celebra 40 años de vida juntos. Se escucha poco 40, ¿verdad? Pero a la realidad es mucho tiempo. Y les pregunto yo, ¿qué hizo fuerte a esa relación? ¿Creen que fue únicamente la ceremonia del día de la boda? ¿La bendición que recibieron? ¿Las felicitaciones de todos y el apoyo que todo el mundo les estaba dando? Claro que no. La boda fue el comienzo. Y lo que fortaleció ese matrimonio, créanme, fueron miles
por no decir cientos de miles de conversaciones, miles y miles de perdones, miles de abrazos, miles de pequeños actos de amor, pequeños actos de servicio. Y la relación creció porque decidieron caminar juntos todos los días juntos. Y así sucede también con nuestra relación con Dios. La cruz fue el comienzo de nuestra nueva vida. ¿Sí? Las disciplinas espirituales son esos momentos diarios donde seguimos caminando de la mano con nuestro Padre Celestial. Y mientras caminamos con Él, Él va transformando nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir. Y entonces ya podemos comprender una gran verdad. Las disciplinas espirituales no son una carga para el creyente. Son un privilegio. No son cadenas. Son puertas abiertas. ¿Hacia dónde? Hacia una comunión más profunda con Dios. Y ahora aquí surge una nueva pregunta. ¿Para qué quiere Dios que practiquemos estas disciplinas espirituales? ¿Es solamente para que sepamos más? ¿Para memorizar más versículos? ¿O quizás existe un propósito mucho más grande? Y de eso vamos a hablar a continuación. Porque necesitamos ir descubriendo el verdadero objetivo de toda disciplina espiritual. Sí, porque toda disciplina espiritual, créanme, no es acumular conocimiento, sino parecernos cada día más. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? Después de comprender que las disciplinas espirituales no son un medio para ganar la salvación, sino que son una respuesta al inmenso amor inmerecido que nos tiene Dios, surge una pregunta muy importante. ¿Para qué quiere Dios que practiquemos estas disciplinas espirituales? Y aquí surgen más preguntas. ¿Será únicamente para que pasemos el tiempo? ¿Será tal vez para que conozcamos más versículos? ¿Para que sepamos más de la doctrina? ¿Para que sepamos más cómo debe funcionar la iglesia? ¿O para que nos convirtamos en cristianos con mucho conocimiento bíblico? Y no. La respuesta es que el propósito de Dios siempre ha sido mucho más profundo. Su deseo no es simplemente llenar nuestra mente, nuestros pensamientos de información. Es transformar
nuestro corazón hasta parecernos cada día más a su Hijo Jesucristo. Y ese ha sido el plan de Dios desde el principio. Y acompáñenme a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Oigan, ¿y qué versículo tan maravilloso? Muchas veces nos detenemos a hablar de la predestinación, pero olvidamos el propósito. Y el propósito, Pablo resalta: sed conformados a la imagen de Cristo. Dios no solo quiere perdonarnos, Dios no solo quiere restaurarnos, Dios no solo quiere llevarnos al cielo un día, no. Quiere comenzar a transformar nuestra vida, sí, a transformar nuestra vida desde ahora. Él desea que cuando las personas nos miren, puedan notar algo diferente en nosotros. Sí, es como que en nuestro testimonio se vea que nuestra paciencia refleja a Cristo, que nuestro amor refleja a Cristo, que nuestras palabras reflejan a Cristo, que nuestras actitudes reflejan a Cristo, que nuestra manera de reaccionar refleje a Cristo, que nuestra manera de perdonar refleje a Cristo, que incluso nuestra forma de enfrentar el sufrimiento refleje a Cristo. Ese es el verdadero propósito de las disciplinas espirituales. Como les decía, las disciplinas espirituales no buscan formar creyentes que sepan mucho, sino discípulos que se parezcan a Jesús. Y esa es una diferencia enorme. Porque muchas veces es posible conocer muchísima Biblia y al mismo tiempo tener un corazón orgulloso. Porque yo sé más. Porque me sé de memoria, de tapa a tapa la Biblia. Y créanme, es posible memorizar decenas de versículos y seguir siendo una persona incapaz de perdonar. Es posible que podamos servir durante años en una iglesia y haber perdido la alegría de caminar con Dios. El conocimiento, no les niego, es muy importante. Pero si ese conocimiento no transforma nuestra manera, no solo de pensar, sino nuestra manera de vivir, todavía no ha cumplido el propósito para el cual Dios lo dio. Y como escribió Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y si no, apunte la cita bíblica, está en Santiago 1:22. La verdadera espiritualidad siempre produce transformación, siempre.
Y esa transformación nos ayuda a caminar de gloria en gloria. Y Pablo continúa desarrollando esta verdad en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Mire qué hermoso. Somos transformados de gloria en la misma imagen. Y miren, a mí me encanta esta expresión, de gloria en gloria. Y hasta suena bonito, de gloria en gloria. Eso significa que Dios trabaja en nosotros paso a paso, paso a paso. Él no cambia todo en nosotros en un solo día. Él conoce nuestros tiempos, conoce nuestras luchas, conoce nuestras heridas y con infinita paciencia continúa formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y claro, quizás hoy todavía luchamos con el temor, luchamos con la ansiedad, luchamos con el orgullo, con la impaciencia. Pero yo estoy aquí para decirte, no te desanimes. Si permaneces cerca del Señor, créeme, Él seguirá haciendo su obra en ti. El crecimiento espiritual casi nunca ocurre de manera espectacular. Generalmente sucede de forma silenciosa. Y un día descubres que reaccionaste con más paciencia. Y dices, en otros tiempos yo hubiese explotado. Y otro día notas que ya no guardas tanto rencor. Y dices, en otro tiempo yo ya ni siquiera le regresaría a ver a esta persona. No lo perdonaría jamás, porque todo lo que me hizo. Comienzas a amar más la palabra. Empiezas a disfrutar de esos maravillosos tiempos de oración y descubres que ya no necesitas el reconocimiento de las otras personas que te están rodeando, que te están mirando. Y casi, sin darte cuenta, el Espíritu Santo ha ido moldeando tu corazón. Y eso exactamente es lo que significa crecer de gloria en gloria. ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo? Y aquí llegamos a un punto fundamental. Cuando nosotros estamos hablando de disciplinas espirituales, existe un peligro. Sí. Pensar que todo depende de nuestro esfuerzo. Pero tampoco podemos caer en el extremo contrario, ¿sí? Creyendo que nosotros no debemos hacer absolutamente nada, ni mucho ni poco. La vida cristiana siempre, créanme, mantiene un hermoso equilibrio. Nosotros obedecemos, pero Dios produce el fruto. Nosotros sembramos, pero Dios da el crecimiento. Nosotros caminamos, pero Él sostiene cada uno de nuestros pasos. Y Pablo
expresa esta verdad en Filipenses, sí. Aunque solemos recordar el capítulo por el ejemplo de humildad de Cristo. Pero todo comienza hablando de una vida transformada. ¿Sí? Una vida transformada por la obra del Espíritu Santo. Y esa transformación nunca nace únicamente de la fuerza humana. No. Nace de una vida rendida al Señor. Y aquí debemos entender una diferencia muy importante. Una cosa es el esfuerzo y otra, muy distinta, es la autosuficiencia. El cristiano, si se esfuerza, se levanta a orar, aparta tiempo para leer la palabra, decide congregarse, sirve, evangeliza, ayuna. Pero mientras hace todo eso, reconoce algo muy importante. Señor, si tú no me ayudas, nada de esto producirá verdadero fruto. Y si usted recuerda, Jesús mismo dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. No dijo, separados de mí, podéis hacer unas poquitas cosas. No, dijo, nada. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva. Las disciplinas espirituales nunca, escúcheme bien, nunca sustituyen al Espíritu Santo. Son precisamente el lugar donde aprendemos a depender cada vez más de Él. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Ahora, quiero que te tomes un respiro y me permitas hacerte algunas preguntas. No me respondas, pero permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no disfrutas una conversación tranquila con Dios? Pero escúchame bien, no una oración apresurada antes de salir al trabajo, Señor, guíame, gracias porque este día va a ser bueno. No, sino una conversación donde simplemente permaneces delante de Él. Piensa. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia únicamente para escuchar la voz del Señor? Piensa. Pero no para preparar una enseñanza. No, porque, me toca dar el devocional. Porque me toca. No para buscar un versículo para otra persona. Mira este versículo, ¿cuál será que le corresponde? No. Sino porque tu propia alma tenía hambre. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste al Señor estando completamente solo, sin música, sin público, sin prisas?
Solo tú y Él. ¿Cuándo? Y si tu respuesta es que hace mucho tiempo no vives esos momentos, por favor, no te llenes de culpa. Escucha la voz del Padre. Él no te está señalando para avergonzarte. Él te está invitando a volver. Como aquel padre de la parábola del hijo pródigo. Dios sigue esperando con los brazos abiertos. Sí, Él está ahí, esperando. Nunca se cansa de recibirnos a nosotros, sus hijos. Nunca. Y ahora quiero hablarte un poquito, continuando con el tema, las 6 disciplinas espirituales. Y Donald desarrolla varias disciplinas espirituales. Pero hoy quiero detenerme en 6, ¿sí? Que son fundamentales. No son las más importantes, son fundamentales para toda vida cristiana. Obviamente no son las únicas, pero sí forman parte del fundamento de una relación sana, profunda e íntima con Dios. Y cada una de ellas es un regalo de la gracia. Cada una abre una puerta distinta. Sí, una puerta distinta para conocer más profundamente al Señor. Primero, la palabra de Dios. Y esta es la primera disciplina y es la más importante, la Biblia. El salmista declaró, y este versículo lo sabemos de memoria: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sí, está en Salmos 119, 105. Y vivimos en un mundo lleno de voces. Las redes sociales nos están hablando todo el tiempo. Las noticias nos hablan todo el tiempo. Las opiniones nos hablan todo el tiempo. Nuestros temores nos hablan todo el tiempo. Pero por encima de todas esas voces, necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y la Biblia no fue escrita únicamente para informarnos como un libro más. No. Fue dada para transformarnos. Y no basta con leer algunos versículos rápidamente, algunos capítulos, algunos libros, no. Necesitamos meditar, reflexionar, obedecer, guardar la palabra en nuestro corazón. Como dijo Josué, está en 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y Pablo añade en 2 de Timoteo 3:16 y 17 que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir e instruir en justicia. Y la Biblia no solo nos consuela, no solo nos apapacha.
también nos corrige. Y ambas cosas son expresiones del amor, sí, del amor de Dios, la corrección y el consuelo. Ahora te digo, piensa en esto. Estás enfermo, vas al médico y el médico te coloca los medicamentos, los mejores del mercado, en una mesa. Y tú los dejas ahí, no los tomas. El remedio está ahí, está disponible. Pero ¿sabes qué? No produce ningún efecto. ¿Por qué? Porque no los tomas. Y así sucede con la palabra de Dios. No basta con tener la Biblia abierta en tu casa para que todos cuando entren la miren. No basta con tener una Biblia en cada lugar de la casa. No. Es necesario permitir que esa palabra entre en nuestro corazón y transforme, sí, transforme nuestra manera de vivir. Y cada vez que abrimos las Escrituras con humildad, Dios sigue hablando a sus hijos. La segunda disciplina es la oración. ¿Sí? La oración es el lugar donde el corazón descansa en Dios. ¿Sí? La Biblia es la voz de Dios, hablándonos a cada uno de nosotros. La oración es el privilegio de responderle. Cuando oramos, no preparamos un discurso. No, la oración no es una fórmula. No es repetir palabras para cumplir con una obligación religiosa. La oración es abrir el corazón delante del Padre Celestial. Es llevarle nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros temores, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras luchas, nuestras debilidades. Y también nuestros silencios. Porque hay momentos en los que ni siquiera encontramos las palabras correctas. Pero aún con eso, Dios escucha el clamor de sus hijos. Y saben, los evangelios nos muestran que Jesús oraba. Y no es que oraba una vez al día, oraba 2 veces al día cuando iba a comer. No, Él oraba constantemente antes de tomar decisiones importantes, antes de enfrentar grandes desafíos. Y aún después de esos días intensos que Él tenía. Sí, porque su ministerio era intenso. Y si ustedes leen, el Señor Jesús buscaba lugares apartados para estar a solas con el Padre. Y yo les digo, imaginemos, si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de comunión, nosotros, ¿por qué no? Nosotros, ¿cuánto más? Y en Lucas 11, los discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. No le dijeron, enséñanos a hacer los milagros. ¿No? Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar.
¿Y saben por qué pasó esto? Porque ellos habían descubierto que el secreto de la vida de Jesús no estaba solamente en lo que Él hacía, sino en el tiempo que Él dedicaba a pasar con su Padre. Y muchas veces llegamos a la oración queriendo cambiar nuestras circunstancias, queriendo cambiar nuestros problemas por respuestas, por soluciones. Pero Dios, en su sabiduría, ¿qué creen? Comienza cambiando nuestro corazón primero. Y hay oraciones donde la respuesta tarda mucho en llegar. Pero mientras esperamos, el Señor fortalece nuestra fe. Renueva nuestras esperanzas, renueva nuestras fuerzas y nos enseña a confiar. Yo quiero decirte algo. No subestimes nunca el poder de una vida de oración constante. Los mayores milagros que Dios realiza muchas veces ocurren primero en el interior de la persona que está orando. ¿Sí? La tercera disciplina espiritual es la adoración. Una vida que exalta a Cristo. Y Jesús dijo en Juan 4 que el Padre busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y saben, es hermoso pensar que el Dios del universo está buscando adoradores. La adoración no comienza cuando inicia el culto el día domingo. No. La adoración comienza cuando abrimos los ojos cada mañana y decidimos vivir para la gloria de Dios. Adorar es reconocer quién es Él, es rendirle nuestra voluntad, es confiar en su soberanía, es confiar cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida, es darle gracias aún en medio de las pruebas, en medio de los procesos, en medio de las enfermedades, en medio de una mala situación económica, en medio de un mal negocio. La verdadera adoración no depende de las emociones, depende de la convicción de que Dios sigue siendo digno, aun cuando nuestra vida atraviese esos momentos difíciles, incómodos, dolorosos. Cuando Isaías vio la gloria del Señor, no salió hablando de sí mismo, no. Él salió profundamente consciente de la santidad de Dios. Y saben, eso produce la verdadera adoración. Nos hace pequeños para que Cristo sea exaltado.
La cuarta disciplina espiritual es la evangelización. Compartir el tesoro que nosotros hemos encontrado. Y Jesús aquí nos dejó una misión. ¿Sí? No fue una sugerencia. No. Nos dejó una misión. Y fue un mandato lleno de amor. Sí saben en dónde está, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Y saben, algunos creen que evangelizar es únicamente predicar desde un púlpito. Creen que evangelizar es viajar y hablar en otros lugares. Pero el Nuevo Testamento nos muestra otra realidad. Andrés no predicó un gran sermón. Simplemente encontró a su hermano Simón. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Y lo llevó hasta Jesús. Pare de contar. Sencillo, sin discusiones. Y no intentó impresionar a nadie. Él solo dijo: hemos encontrado al Mesías. Y ese pequeñito acto, esa pequeña frase, cambió la historia. Nunca sabemos lo que Dios puede hacer cuando simplemente llevamos una persona a Cristo. Nosotros hacemos lo fácil, Dios hace lo complicado. Y quizás hoy tú no tengas un micrófono, pero sabes, tienes una familia, tienes un compañero de trabajo, tienes un vecino, tienes un amigo de la escuela, un amigo del colegio, un amigo de la universidad, un amigo con el que juegas deporte, un amigo con el que te encuentras en la esquina de tu casa. Y todos ellos necesitan conocer el amor de Jesús. Nosotros no compartimos el Evangelio por obligación. Esto tienes que entenderlo bien. Lo compartimos porque hemos encontrado el tesoro más grande de nuestra vida. Y como nosotros lo encontramos, deseamos que otros también lo conozcan. La quinta disciplina espiritual es el servicio. Y es hermoso porque el servicio es un lenguaje del amor. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido. Si no vino ¿para qué? Vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué precioso, ¿verdad? Qué diferente es el reino de Dios. Porque mientras el mundo está buscando posiciones, está buscando reconocimientos, está buscando poder, Jesús tomó una toalla, una tina, una vasija de agua, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. El Rey se convirtió en siervo y nos enseñó que la verdadera grandeza siempre pasa por la humildad. Y saben, servir no siempre significa hacer cosas visibles, que todos los vean. Estoy dando de comer a los pobres, estoy ayudando a los que no tienen casa. No. Muchas veces consiste
en simplemente escuchar a quien necesita ser escuchado. Llamar a alguien que vive solo, que siempre está solo. Visitar a un enfermo. Preparar una comida e invitar a una familia. Sí, porque a veces hay familias que están en necesidad y no lo dicen. Pero quién sabe si saliendo el domingo después de la iglesia no tengan que comer. Orar por quien está atravesando una prueba. ¿Saben? El servicio casi siempre ocurre donde nadie lo aplaude, donde nadie lo está viendo. Pero allí es donde Dios forma un corazón semejante al de Cristo. Y la sexta disciplina espiritual es el ayuno. ¿Sí? Aprender a depender más de Dios, no de la comida, no de las cosas, sino de Dios. Y quizás esta sea una de las disciplinas que menos practicamos en nuestros días. ¿Sí? Y sin embargo, Jesús habló también del ayuno. Sí. Él no dijo, si ayunáis, si ayunáis. Dijo, cuando ayunéis. Y ahí hay una diferencia. Si es que puedes, no. Cuando te toque, cuando tengas que hacerlo. Y el ayuno no consiste simplemente en dejar de comer. Tampoco busca impresionar a Dios diciendo, ay, voy a ayunar 40 días. No. Y tampoco creas que obligas al Señor a responder tus peticiones con el ayuno. ¿No? El ayuno nos recuerda que nuestra mayor necesidad no es el alimento físico. Nuestra mayor necesidad es Dios. Y cuando nosotros dejamos voluntariamente algo legítimo por un tiempo, es para buscar al Señor, sí, para buscarlo con mayor intensidad. Y ahí es cuando estamos diciendo, Señor, te necesito, Señor, más que cualquier otra cosa en mi vida. Isaías 58 nos recuerda que el verdadero ayuno también transforma nuestra manera de tratar a los demás. Y tú dirás, ¿por qué? Porque no sirve de nada abstenernos de alimentos si seguimos alimentando el orgullo, la arrogancia, el rencor o quizás la injusticia. El ayuno siempre debe conducirnos a una mayor dependencia ¿de quién? Del Señor. Y a un amor más profundo hacia nuestro prójimo. Porque si no, ¿para qué? No sirve de nada. Ahora, en el libro habla de 2 peligros que debemos evitar. Sí. Estos 2 peligros, según Donald, que es quien nos ayuda a mantener el equilibrio, dice que existen 2 errores que pueden desviar nuestra vida espiritual. Sí. Y el primero es el legalismo.
es creer que Dios nos acepta porque oramos más, porque ayunamos más, porque diezmamos más, porque ofrendamos más, porque hacemos más obras, porque conocemos más la Biblia, porque vamos más veces a un hospital, porque vamos más veces a una cárcel, porque siempre estamos dando de comer en la calle, o porque servimos más a otros, no sé. Ese pensamiento destruye el Evangelio. Nunca olvidemos que somos aceptados únicamente por la obra perfecta de Cristo Jesús, no por nuestras obras. Y el segundo peligro, él habla de la pasividad. Y aquí es triste porque muchos caemos en eso. Pensar que creceremos espiritualmente sin buscar a Dios. Y eso obviamente que también es un error. La gracia nunca nos lleva a la comodidad. La gracia siempre nos va a impulsar a caminar más cerca del Señor. Me gusta una frase que resume muy bien esta verdad. La gracia no se opone al esfuerzo. Le repito, la gracia no se opone al esfuerzo, se opone al mérito. Es decir, que nosotros nos esforzamos porque amamos a Cristo. Pero jamás pensamos que nuestro esfuerzo puede comprar el favor de Dios. Jamás. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y antes de terminar este capítulo, que la verdad se ha hecho un poco largo, quisiera invitarte a hacer un examen personal. No te asustes. Y no tienes que responder para quedar bien con nadie. Esto es para que tú respondas delante del Señor. Y te pregunto, ¿cómo está hoy tu vida de oración? Te pregunto, ¿cuántos días de esta semana has abierto la Biblia para alimentar tu alma? ¿Hace cuánto tiempo no compartes el Evangelio? Sí, no compartes, como te mencioné, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros. ¿Hace cuánto tiempo? Te pregunto, ¿estás sirviendo con alegría o solamente estás sirviendo porque es una costumbre? Porque en la iglesia me pusieron a servir. Te pregunto, ¿has descuidado alguna disciplina que antes llenaba tu corazón de ese gozo, de esa felicidad de estar con Dios, de hacer las cosas bien por Él? Permite que el Espíritu Santo te muestre la respuesta. Y no te quedes ahí. Luego da un paso de obediencia. No intentes cambiar toda tu vida en un solo día. No. Comienza hoy. Sí, comienza hoy. Comienza con tu fidelidad. Comienza con un corazón dispuesto. Ahora yo quiero, más que animarte, quiero desafiarte. Quiero desafiarte a que durante esta semana leas la Biblia.
pero no cuando te acuerdes, o no porque tienes que ir a la iglesia, no. Lee la Biblia todos los días, aunque sea unos pocos minutitos, pero hazlo con atención y orando, pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe, que te muestre, que te enseñe. Y aparta al menos unos 20 minutos diarios para que hables con Dios. ¿Y por qué te digo 20 minutos? Para que lo hagas sin prisas, sin estar a las carreras. Y si sirves en la iglesia, sirve intencionalmente. Sí. Y si vas a servir afuera, sirve sin esperar reconocimiento. Comparte un versículo o una palabra de esperanza con alguien que lo está necesitando. Dedícale un tiempo especial a la adoración. Adórale al Señor, dedícale un tiempito cuando estés completamente solo, porque ahí vas a deleitarte de la presencia de Dios. Y si tu salud lo permite, obviamente yo no sé cuál sea tu condición de salud, pero si lo permite tu salud, considera practicar un tiempo de ayuno, buscando al Señor con humildad. Y no hagas estas cosas para cumplir. No. No las hagas para cumplir, porque la hermana Tati me dijo que haga esta lista y tengo que cumplir. No. Hazlas como quien vuelve a encontrarse con un amigo al que extrañaba mucho, al que ama profundamente. Y ya para terminar, quisiera hablarte a ti, que hoy sientes que te has alejado del Señor. Quizás estás asistiendo a la iglesia. Quizás estás sirviendo normalmente. Incluso puede ser que otros piensen que tu vida espiritual está súper bien. Pero en lo más profundo de tu corazón, sabes tú muy bien que hace mucho tiempo, no disfrutas de estar con Dios en la intimidad. Y si este es tu caso, quiero decirte algo con todo mi corazón. Dios no está esperándote con un dedo acusador, ni con un dedo señalándote. Él te está esperando con los brazos abiertos, porque Él es un Padre amoroso y Él no quiere solamente tus manos. Él no quiere que estés solamente trabajando en la obra. Él quiere tu corazón. No quiere únicamente tus talentos. Quiere tu comunión con Él. Antes que servidor, recuerda siempre que eres hijo. Antes que ser un líder, eres un hijo. Antes que ser un maestro, eres un hijo y un padre. Disfruta pasar tiempo con sus hijos. Las disciplinas espirituales no son la escalera para llegar hasta Dios, no. Son los caminos donde descubrimos
porque Dios ya vino a nuestro encuentro, ¿sí? Y vino a nuestro encuentro en la persona de su Hijo Jesucristo. Cada vez que oramos, Él nos espera. Cada vez que abrimos su palabra, Él nos habla. Cada vez que lo adoramos, Él llena nuestro corazón con su gozo, con su presencia. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, nosotros comenzamos a parecernos más a Jesús, ¿sí? A parecernos más a su Hijo. Y esa es la verdadera meta de toda disciplina, ¿sí? De toda disciplina espiritual. Ahora quiero pedirte que me acompañes a orar. Ha sido un tiempo un poquito largo, pero muy necesario. Este libro está ricamente estructurado. Y ahora quiero que cerremos los ojos, inclinemos nuestra cabeza y oremos. Señor amado, buen Padre Celestial, al terminar este tiempo delante de tu presencia, Señor, queremos con nuestro corazón decirte gracias. Gracias porque una vez más nos has recordado que nuestra relación contigo no descansa sobre nuestros méritos, sino sobre tu obra perfecta en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque cuando nosotros estábamos perdidos, tú viniste a buscarnos. Cuando no teníamos fuerza para acercarnos a ti, tú diste el primer paso. Cuando el pecado nos había separado de tu presencia, tu Hijo abrió un camino nuevo y vino para estar junto a nosotros. Señor, cuando el pecado nos había separado de tu presencia, Jesús abrió ese camino hermoso para que hoy pudiéramos llamarte Padre. Y qué descanso produce saber que no tenemos que ganarnos tu amor, Señor. No tenemos que luchar para que nos aceptes. No tenemos que vivir intentando demostrarte que somos suficientes, Señor. En Cristo ya somos profundamente amados, ya somos perdonados, ya somos aceptados, Señor. Ya somos tus hijos. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos cambiado la comunión por la actividad. Nos hemos ocupado más haciendo muchas cosas para ti, mientras descuidábamos del privilegio más grande, que es estar contigo, estar en tu presencia, estar contigo en la intimidad, Señor. Perdónanos porque hemos permitido que la prisa robe nuestros tiempos de oración, porque el ruido de este mundo ha apagado el deseo de escuchar tu voz, Señor, porque tantas veces hemos abierto el teléfono antes que la Biblia, porque hemos buscado respuestas en todas partes, menos en tu presencia, Señor. Hoy reconocemos que necesitamos mucho más de lo que imaginamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos de tu Espíritu renovando nuestra mente, necesitamos tu gracia sosteniendo nuestros pasos, necesitamos volver a disfrutar esos momentos donde no hay cámaras, ni escenarios, ni reconocimiento, solo tú y nosotros, Señor. Padre, enciende nuevamente el fuego del primer amor, devuélvenos el gozo de buscarte, que la oración deje de ser una obligación y vuelva a ser un encuentro íntimo contigo, que abrir la Biblia deje de ser una rutina y vuelva a convertirse en el momento más esperado de nuestro día. Que la adoración brote espontáneamente de un corazón agradecido, que el servicio nazca del amor y no del deseo de ser vistos, reconocidos, aplaudidos, Señor. Que cuando ayunemos recordemos que nuestra mayor necesidad siempre serás tú, Señor. Amado Padre, si alguno de los que hoy nos escuchan siente que se ha alejado de ti, si alguien piensa que ya no merece volver, si alguien cree que ha fallado demasiado, permítele escuchar tu voz, diciendo como al hijo pródigo: hijo, hija, vuelve a casa.
Hazle sentir que tus brazos siguen abiertos, que tu gracia sigue siendo suficiente, que tu misericordia sigue siendo nueva cada mañana y que nunca es tarde para comenzar otra vez. Espíritu Santo, continúa la obra que hoy has comenzado. No permitas que esta enseñanza quede solamente en nuestros apuntes, Señor. Escríbela en nuestro corazón, transforma nuestra manera de pensar, moldea nuestro carácter. Enséñanos a amar como Jesús, a perdonar como Jesús, a sentir como Jesús, a mirar como Jesús, a obedecer como Jesús. Y que un día, cuando las personas miren nuestra vida, no recuerden nuestras palabras, sino que puedan ver el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas, en nosotros, en cada uno, Señor. Porque al final de todo, Señor, ese es el mayor anhelo que tiene nuestro corazón, parecernos cada día un poco más a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, gracias por haberme acompañado. Gracias por la paciencia, porque como les repito, ha sido un poco largo este estudio. Y gracias porque me han acompañado en este primer encuentro de nuestro recorrido por disciplinas espirituales para la vida cristiana. Hoy aprendimos una verdad que deseo de todo corazón que permanezca en ustedes. Que durante toda la semana la vida de ustedes vaya mejorando poquito a poquito. Porque la vida espiritual no comienza con lo que hacemos por Dios. Comienza con lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros en Cristo. Recuerde que la gracia nos encontró cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. La gracia nos levantó cuando nosotros ya no podíamos levantarnos. La gracia nos dio una nueva identidad, una nueva esperanza y una nueva vida. Y ahora esa misma gracia nos está invitando a caminar cada día más cerca del Señor. Por eso, las disciplinas espirituales nunca deben convertirse en una carga, jamás. Las disciplinas espirituales son una invitación, son el privilegio de sentarnos cada día a los pies de nuestro Padre Celestial. Son esos momentos donde dejamos de correr para recordar que nuestra alma fue creada para vivir en su presencia. Y nunca olvides esto. No oramos para que Dios nos ame. Oramos porque ya somos amados. No leemos la palabra de Dios para ganar su favor. No. La leemos. ¿Por qué? Porque queremos escuchar su voz. ¿Sí? Queremos escuchar la voz de aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Recuerda que no servimos para impresionar a Dios. Servimos porque Cristo Jesús nos mostró primero el camino del amor y de la humildad. Cuando nosotros comprendemos esa verdad, la obediencia deja de ser una carga
y se convierte en un privilegio. Y entonces descubrimos que la mayor bendición no es simplemente hacer cosas para Dios. No. La mayor bendición es caminar con Él. En nuestro próximo encuentro nos vamos a detener en la primera y más importante de todas las disciplinas. ¿Sí recuerdan cuál era? Sí. La más importante de todas las disciplinas espirituales es la palabra de Dios. Y aprenderemos cómo leer la Biblia de una manera que no solo sea información que nos llega, sino que transforme nuestra vida. Cómo meditar en ella, cómo guardarla en nuestro corazón y cómo permitir que el Espíritu Santo la convierta en una guía para cada una de las decisiones que nosotros tengamos que tomar cada día, cada momento. Y estoy convencida de que si aprendemos a amar las Escrituras, créanme, nuestra relación con el Señor jamás volverá a ser la misma. Así que les espero la próxima semana. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana. Recuerden que Dios les ama con amor eterno y aquí, en un libro y un café, también les amamos. Bendiciones.